Vamos entonces con el segundo ejemplo sobre las leyes de Kirchhoff. Entonces nos dice, determina el voltaje a través del resistor de 5 ohmios en el diagrama. Y dice qué extremo del resistor o de la resistencia está a un potencial más alto. Entonces, para resolver este tipo de problemas, muchachos, recuerden que hay que primero ubicar los nodos. Y recuerden que los nodos son aquellos donde se unen mínimo 3 conductores. Entonces aquí tenemos el primer nodo que sería A y este sería entonces el nodo B. Solamente esos dos. Paso siguiente, vamos a asignar el sentido de la corriente. Entonces, vamos a tener en cuenta el signo más. Es arbitrario, o sea, no tengo la razón, o si la tengo, dependiendo cómo nos dé al final. Recuerden, eso es arbitrario. Entonces, como este es positivo, entonces yo voy a decir que la intensidad 1 entra aquí a este nodo. Como este es positivo, entonces yo digo que la intensidad 2 entra al nodo A. Este es positivo, ¿cierto? Entonces no puedo decir que entra, ¿por qué? Porque dos están entrando y recuerden que la ley de los nodos dice, así como entra, tiene que salir. Entonces la I3 va en el sentido contrario. Esa es mi asignación de la corriente. Ahora, ¿cómo vamos a recorrer la malla 1 en este sentido horario? Y la malla 2 también este sentido horario. Entonces tengamos en cuenta eso, que es lo que tenemos que hacer antes de plantear las ecuaciones, porque eso es lo que nos va a permitir darle el signo que corresponde a cada uno de los voltajes o las intensidades. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Con la primera ley vamos a establecer la primera ecuación, que es la ley de nodos, ¿sí? Donde la intensidad 1 más la intensidad 2 menos la intensidad 3, porque esta sale, entonces sería negativa, entonces sería I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Son 3 porque son 3 incógnitas, las 3 intensidades. Ahora, con respecto a la malla 1, ¿sí? Primero voy a hablar sobre los voltajes. Recuerden, en el texto está cuando es positivo o cuando es negativo, de acuerdo a la diagramación que hicimos. Entonces, si pasa de más a menos, porque este es el recorrido que vamos a hacer, tal como lo indica la flecha así, ¿cierto? Entonces, como pasa de más a menos, sería negativo, menos 2 voltios, ¿cierto? Luego pasa de menos a más, entonces sería positivo, más 10. Sigamos en el recorrido, fíjense, como el recorrido va en el mismo sentido de la corriente, se considera el voltaje de esta resistencia, se considera negativo, que sería menos la resistencia por la intensidad, que es la intensidad 1. Y luego este también va en el mismo sentido del recorrido, entonces sería menos 10 y 3. ¿Y eso es igual a qué? A 0. Organicemos esta ecuación, entonces nos quedaría 5 intensidad 1 más 10 intensidad 3 va a ser igual a 8. ¿Qué hicimos? Esto lo pasamos al otro lado con signo positivo y esto nos quedó menos 2 más 10, nos quedó igual a 8. Listo. Ahora vamos para la malla 2. Para la malla 2, este es el mismo sentido, así, ¿cierto? Entonces pasamos de más a menos, entonces sería menos 15. Pasamos de menos a más, sería positivo, más 2. Y ahora vamos con los voltajes de la resistencia. Entonces, fíjense que voy en este sentido, ¿no? Recuerden que siempre es así. Entonces, esta intensidad va en contra. Entonces quiere decir que esto sería positivo, sería 10 y 3. Y esta intensidad también va en contra del recorrido de la malla, entonces sería 10 y 2. ¿Y esto es igual a qué? A 0. Organizamos la ecuación, entonces nos quedaría 10 y 2 más 10 y 3 es igual a qué? A 13. ¿Por qué? Esto nos da negativo y lo pasamos a este lado con signo positivo. Listo. Entonces tendremos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Algo claro, muchachos. Necesitamos el voltaje sobre esta resistencia. Para calcularlo necesitamos conocer la intensidad 1, que es la que pasa por ella. Entonces no nos vamos a poner a resolver todas las intensidades. ¿Por qué? Porque solamente nos están pidiendo el voltaje de esta resistencia. Nuestro objetivo es determinar I1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la ecuación 1 la vamos a mezclar con la ecuación 3 para eliminar a I2. Entonces, para esto necesitamos multiplicar esta por 10, ¿cierto? Entonces nos quedaría por menos 10, sería menos 10 y 1, menos 10 y 2, menos, por este menos me daría más, 10 y 3 igual a 0. Y lo voy a sumar con la ecuación 3, que es esta. Entonces nos quedaría así, voy a colocar la ecuación aquí y la voy a sumar. Entonces, esto se cancelaría, fíjense, y aquí nos quedaría menos 10 y 1, más 10 nos daría más 20 y 3. Ya esto es álgebra, muchachos,
ya hemos pasado la cuestión de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Ya esto es solamente resolución algebraica y es igual a 13. Entonces, esta lo voy a llamar ecuación 4. Fíjense que ahora voy a jugar con la ecuación 4 y la ecuación 2 y voy a eliminar a I3. Pero fíjense que I3 aquí está positivo y aquí está positivo. Entonces necesito que esté uno positivo y otro negativo, pero además que tenga el mismo valor numérico, ¿no? Entonces con esta, para que sea, voy a dividir esta entre menos 2. Si divido entre menos 2, entonces menos entre menos me da más y 10 entre 2 me da 5, 5 y 1. Si divido más entre menos me da menos, 20 entre 2 me da 10 y 3. Y si divido 13 entre menos 2 me da menos 6.5. Y la voy a sumar. Se cancela, ¿cierto? Fíjense, me da 10 y 1. Y eso es igual a ¿qué? A 8 menos 6.5, es decir, 1.5. Al despejar I1, entonces nos quedaría que I1 corresponde a ¿qué? A 0.15 amperios, que sería dividir 1.5 entre 10. Ahora sí, hallemos el voltaje, que sería entonces la resistencia por la intensidad. La intensidad la calculamos, que es 0.15 por 5, ¿nos da cuánto? 0.75 voltios. Hemos calculado entonces el valor del voltaje. Ahora me dicen, ¿qué extremo del resistor está a un potencial más alto? Pues miren la respuesta. Dice, dado que la corriente encontrada es positiva, porque nos dio positivo, entonces, ¿qué pasa con esto? Que la dirección que asumimos es correcta, es decir, la corriente sí va en este sentido. Por lo tanto, dice, el voltaje disminuirá al ir hacia la derecha, lo que significa que el lado izquierdo del resistor o de la resistencia tiene un voltaje más alto. Chicos, ahí finalizamos entonces este problema. Espero que ahora sí pasen al ejemplo que está en el texto y lo puedan desarrollar.